Señor secretario, sírvase a llamar a lista. Nosotros vamos a... Señor secretario, sírvase a llamar a lista. Sírvase a llamar a lista. Honorables senadores, Amín Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Baena López Carlos Alberto, Barreras Montealegre Roy Leonardo, se fue. Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlein Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Motoa, Solarte, Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Rulbel, presente. Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quirós Doris Clemencia, Motoa Solarte Carlos Fernando. Presente. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día para la sesión del miércoles 6 de junio del 2018. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y aprobación de proyectos en primer debate, 16 proyectos. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Señor presidente, está leído el orden del día para la presente sesión. Una vez tengamos el quórum decisorio, someteremos a consideración de la comisión el orden del día leído. Señor secretario, antes de avanzar, quiero pedirle que hagan las llamadas correspondientes a los miembros de la comisión para tenerlos a todos aquí. La idea es poder avanzar en este proyecto que es muy importante. Les ruego que llamemos a los miembros de la comisión. Vamos a avanzar con el primer punto del orden del día. Cuando lleguemos al tema del proyecto le daremos el uso de la palabra al señor ponente, el doctor Carlos Alberto Baena, para que haga la presentación correspondiente. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día sería consideración y aprobación de actas. Cuando haya quórum, procederemos a someter a consideración de la comisión las actas correspondientes. Siguiente punto, consideración y aprobación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 139 del 2017 Senado, por medio del cual se modifican y adicionan
artículos de la Ley 599 del 2000 y la Ley 906 del 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar. El ponente, honorable senador Carlos Alberto Baena, quien se encuentra presente, además la autora del proyecto, la doctora María Paulina Riveros Dueñas, en ese entonces como fiscal general de la Nación encargada, fue autora del proyecto. El ponente concluye con la siguiente proposición: cumplimiento del mandato constitucional y de las obligaciones dispuestas en la Ley Quinta del 92, por la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, muy cordialmente solicito dar primer debate al proyecto de Ley 139 del 2017 Senado, por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 del 2000 y la Ley 906 del 2004 en relación con delitos de violencia intrafamiliar, conforme al pliego de modificaciones de los honorables senadores Carlos Alberto Baena López. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente. En consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Alberto Baena, ponente del proyecto. Decretamos un receso. Declaramos un receso de 10 minutos para darle tiempo a que lleguen el resto de miembros de la comisión. Así se hará, señor presidente. Reanuda la sesión. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Alberto Baena, ponente de este proyecto. Presidente, muchas gracias. Un cordial saludo a la señora vicefiscal, a la doctora Riveros, y también a todos los colegas de la Comisión Primera de Senado. Este es un proyecto que radicó la señora vicefiscal y es de gran importancia porque tiene que ver con el tema de violencia intrafamiliar en Colombia, particularmente por la forma como en la práctica se han venido incrementando los casos de violencia intrafamiliar en cabeza de los excompañeros permanentes, de las exparejas. Y ese es un concepto que hoy en día no está claramente definido en la ley y necesitamos incluirlo, porque los casos de violencia intrafamiliar se vienen presentando en este tipo de relaciones, que son las relaciones de cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado, y también cuando hay hijos de por medio, por ejemplo, un padre o una madre de familia que no conviven en el mismo hogar, pero hay maltrato contra esa expareja. Y esta situación es una expresión del machismo que reina en nuestro país, en cuanto que el excompañero permanente o la expareja considera que en la mayoría de casos las mujeres son como propiedad privada de los hombres. Entonces ya no viven juntos, pero si de pronto ella va a conseguir otra persona, ese excompañero permanente va y la golpea, va y la agrede. Esa es la estadística que tenemos en Colombia, pero infortunadamente no tenemos dentro del tipo penal de violencia intrafamiliar esa definición, porque de pronto alguien diría, no, pues por ejemplo, un noviazgo o algo así, pues digamos no queda cobijado, pero cuando ya fueron compañeros permanentes sí queda cobijado. Entonces el hecho de que ya no viven juntos, pero el hombre va y golpea a la mujer y no le permite que esté con otra, es una realidad. O
cuando tuvieron hijos y él no acepta que ella tenga otra relación o que simplemente él quiere tomarla a ella como una propiedad privada y va y la golpea, eso no está tipificado. Entonces lo que queremos es que quede en el tipo penal de violencia intrafamiliar y que esos casos queden cobijados, porque eso es lo que se está dando. Incluso la propuesta que hace la señora vicefiscal es muy importante porque se extiende a casos también de cuidadores, que hoy en día se están viendo fenómenos no solo de exparejas y excompañeros permanentes, sino también de cuidadores que agreden a adultos mayores, por ejemplo. Entonces, dentro de la nueva tipificación de violencia intrafamiliar, queda esa ampliación que responde a una realidad fáctica que en las estadísticas de medicina legal, el sistema de información forense ponen de presente. Tenemos que para el año 2017 casos de agresiones contra compañeros permanentes fue el 42%, contra excompañeros permanentes del 32% y contra exesposos 12%, es decir que las estadísticas cada vez vienen en un proceso incremental. Por ejemplo, la Organización Panamericana de Salud manifestaba para el año 2016 que el 45.99% de las mujeres y el 42.62% de los hombres manifestaron agresión por su compañero permanente, seguido de, aquí está, seguido del excompañero permanente en el 33.54%. Eso es lo que quiero yo compartir con los colegas y que es el propósito de la Fiscalía y particularmente de la señora vicefiscal, que nosotros nos ocupemos de este tema, de la violencia intrafamiliar que proviene de excompañeros permanentes o de exparejas. Eso es lo nuevo que tenemos aquí en este proyecto y que también nos presenta estadísticas en el año 2016, por ejemplo, de una población de 49.000, casi 50.000 víctimas. En el caso de Unión Libre fueron agredidas 20.830 mujeres y hombres 3.251. En el caso de separados o divorciados fueron 3.935 mujeres y 596 hombres. Que ya para el año 2017, según el Sistema de Información Forense, la población víctima de una manera más específica, tenemos 19.000 casos de mujeres entre 18 y 28 años y tenemos 22.000 casos de mujeres entre 29 y 59 años. Y tenemos lesiones no fatales en el caso de 50.000 casos de lesiones en violencia de pareja y 29.000 en violencia intrafamiliar. Es decir, que es una realidad que debemos atender desde el Congreso, desde esta comisión primera, modificando el Código Penal. Y también el otro punto central de este proyecto es el de la reincidencia, porque se está presentando esa problemática en nuestro país, que hay mucha reincidencia, y dentro del articulado dejamos una previsión para que cuando haya reincidencia durante los últimos 5 años se haga una agravación punitiva. El Consejo de Política Criminal hizo unas sugerencias acerca de la descripción del tipo penal que debía precisarse de una manera más objetiva y específica, y así quedó contemplado en el articulado, acogiendo la propuesta del Consejo de Política Criminal, y desde ese punto de vista podemos tener tranquilidad aquí en la comisión de aprobar el proyecto por cuanto hay una especificidad. La especificidad es que recoge cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado. Ese es el punto central,
que se separaron o se divorciaron, ya no viven juntos, pero entonces va y agrede a su ex compañero permanente, que eso es lo que va creciendo en Colombia, ese tipo de situaciones. Y también recogemos al padre y la madre de familia que ya no conviven en el mismo hogar, pero que tienen hijos, y en ese caso también se dan las agresiones. No están en el mismo hogar, pero hay agresiones. Y el otro caso de que no siendo miembro del núcleo familiar se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, que es el caso de los cuidadores. Se aumentan las penas. Tenemos entonces en el inciso primero, en el tipo base, vamos a tener unas penas de 4 a 8 años. En ese tipo penal quedarían los casos de violencia intrafamiliar contra hombres, por ejemplo, pues compañeros. En el inciso 2 ya está incluida la mujer, entonces las penas subirían de 6 a 14 años. Pero se incluye la reincidencia, que cobijaría, porque es lo que está pasando en Colombia, que hay mucha reincidencia y no hay un castigo para los reincidentes. Se incluye una reincidencia para el inciso primero, en donde las penas, o para el tipo base, que las penas podrían subir de 5 a 10 años, y una reincidencia en el inciso segundo, donde ya hay una mujer, en donde las penas podrían subir de 7.5 años a 17.5 años. Y están cobijados los delitos previstos en el libro segundo, que son los delitos contra la vida y contra la integridad personal. Adicionalmente, en este proyecto, que como venimos diciendo, cobija el tema de los excompañeros, de las exparejas, excompañeros permanentes, de padre y madre que tuvieron hijos, que contempla la reincidencia, que aumenta las penas, también incorpora unas medidas que son muy importantes en materia de violencia intrafamiliar y que son novedosas, que son un gran aporte para el país por parte de la señora vicefiscal, que es el caso de las audiencias reservadas, que explícitamente contiene la previsión en el sentido de que cuando se trata de estos delitos de violencia intrafamiliar no es dable hacer audiencia pública, sino que serán audiencias reservadas las que se llevarán a cabo para disminuir la revictimización social. Y también incorpora un nuevo elemento que a mi manera de ver es fundamental, que es el de la prueba anticipada, que para evitar la retractación, porque ese es el problema que se está presentando en Colombia, que hoy en día se recaudan las pruebas, pero es bien difícil poder preservar esas pruebas, porque el procedimiento está siendo bien complejo. Hoy en día en Colombia, una mujer, por ejemplo, que es agredida, acude a la policía o a la comisaría de familia, entonces allá rinde una declaración, pero esa declaración no tiene valor probatorio. Luego es remitida a medicina legal, por ejemplo, y allá una segunda declaración. Después, allá en medicina legal, después de medicina legal, tiene que rendir una declaración con el investigador. La tercera declaración, pero esas declaraciones no tienen valor probatorio, y ya después es enviado al juez de conocimiento. Lo que se busca aquí es que haya una sola declaración ante el juez de conocimiento y que sea a título de prueba anticipada. Entonces, eso es un desgaste, 3 declaraciones, ya la mujer luego ni se acuerda cómo fue, o ya no tiene esa sensación o esa sensibilidad que es fruto de la violencia, de la agresión, y se desvanece la fuerza
de esa declaración. Aquí lo que se busca es que haya una prueba anticipada y que esa prueba anticipada valga hasta el final del proceso y que esa prueba anticipada se pueda conservar y se pueda hacer valer desde que fue tomada por el juez de conocimiento, que el procedimiento sea mucho más rápido. Esto obviamente pues es supremamente importante. Y también incorpora como elementos nuevos que un parágrafo, que es el parágrafo tercero, que dice: en el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la prueba anticipada al momento en que se dé comienzo del juicio oral no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral, salvo que esa es la excepción, que se trate de investigaciones por el delito de violencia intrafamiliar, evento en el cual el juez se abstendrá de repetir la prueba anticipada cuando exista evidencia sumaria de revictimización, riesgo de violencia o manipulación, afectación emocional del testigo o dependencia económica del agresor, que eso es un tema muy importante, que muchas veces las mujeres luego ya cuando van a juicio no quieren aportar la prueba ni quieren declarar porque tienen una dependencia económica del marido y por eso más bien prefieren retractarse o prefieren no comparecer. De modo que de esta manera estamos salvando ese obstáculo que se está presentando. Y también se incorpora el procedimiento especial abreviado, que es muy importante para la violencia intrafamiliar, ya que se va a adelantar un procedimiento de dos audiencias, una audiencia concentrada y una audiencia de juicio oral. Porque hoy en día para la violencia intrafamiliar tenemos muchas etapas, tenemos varias audiencias: audiencia de imputación, acusación, preparatoria, juicio, lectura de fallo, incluso podría haber hasta de alegaciones y podría haber hasta de sentido del fallo. En cambio aquí realmente, al ser incorporada la violencia intrafamiliar específicamente en el Código Penal como procedimiento especial abreviado, va a darle mucha más celeridad a la justicia. Y por último, otro punto que nos parece esencial, porque realmente el proyecto es un proyecto integral, completo, es que no es susceptible la violencia intrafamiliar de convertir la acción penal de pública a privada, sino que queda como una acción de carácter público. Y esto tiene su razón de ser, es para evitar que las víctimas adelanten la acción penal y sea directamente el Estado quien asuma estas causas de violencia intrafamiliar como causas que son de una protección especial en cabeza del Estado, y por eso asumen todo el liderazgo y toda la investigación directamente con las herramientas que la ley y la fuerza del Estado y la coerción le conceden. De modo que esa es la presentación de la ponencia, presidente, señora vicefiscal. A mí me gustaría, y colegas, me gustaría con su venia, si usted lo considera viable, que la señora vicefiscal se pudiera dirigir también a nosotros, puesto que ella, en su condición de autora del proyecto y frente a la sensibilidad que este tipo de conductas están presentando en el país, que más que todo recaen en mujeres, pero también llama la atención que hay hombres que han sido agredidos en muchas menores proporciones, pero se observa que también hay violencia intrafamiliar contra hombres y que hay denuncias y que hay estadísticas que demuestran que esto está aconteciendo, pero pienso yo que aquí se está llenando un vacío legal, y como sabemos en el Código Penal, pues todas las conductas deben quedar explícitas, no como un tipo penal en blanco, sino que realmente haya una tipicidad, una antijuricidad, y que de esa manera como fue presentado el proyecto y como se acogieron las recomendaciones del Consejo de Política Criminal, pues el proyecto está listo para ser aprobado e impulsado a la plenaria del Senado,
y el proyecto no se hundiría si no alcanzamos a pasarlo a Cámara de Representantes, quedaría, por ser una ley ordinaria, quedaría vigente para el próximo Congreso, de modo que es completamente viable y eficaz dar la aprobación al mismo. Muchas gracias, presidente y colegas. Gracias, doctor Baena. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Me ha pedido el uso de la palabra, antes de escuchar a la doctora María Paulina, la senadora Doris Vega. Gracias, presidente. Buenos días. Lo mismo a la doctora María Paulina. Yo quiero manifestar mi apoyo a esta iniciativa presentada por la Fiscalía y que tiene como ponente al senador Baena, que lo que busca es adoptar una serie de medidas encaminadas a garantizar por parte del Estado una respuesta eficiente a todos esos hechos delictivos que han generado la violencia intrafamiliar. Desafortunadamente este es un flagelo que día por día va aumentando en nuestra sociedad. Pasan los años, meses, días y las cifras son alarmantes de la ola de violencia que afecta a los hogares colombianos, que en la mayoría, no solamente, doctor Baena, son mujeres. Usted lo expresaba, hay casos contra hombres y por ende contra niños y adultos mayores. Eso es otro tema. Por ejemplo, según Medicina Legal, el año pasado, 2017, se presentaron en el país 76.785 casos de violencia intrafamiliar, que efectivamente golpean, por supuesto, como usted lo ha dicho, más a las mujeres colombianas. No menciono los casos porque usted fue bien claro al especificar por qué estos hechos tan lamentables y tan aberrantes contra las mujeres de nuestro país. Preocupa la situación, por supuesto, y qué buen momento que hoy la Fiscalía y la doctora María Paulina Rivera tuviera bien presentar este proyecto, porque quiere decir que la Fiscalía hoy está entendiendo que hay una realidad, que hay una situación, que hay una problemática, que a pesar que aquí en el Congreso hemos legislado para favorecer, para apoyar y legislar a favor de las mujeres colombianas, esta es una situación real que afecta al contrario cada día más a la mujer colombiana. Si vemos, por ejemplo, el caso de Bogotá, doctora María Paulina y doctor Baena, en este año solamente hasta el mes de abril, lo que es enero, febrero, marzo y abril, se habían reportado 6.381 casos de violencia intrafamiliar. Entonces uno se pregunta, a pesar que se ha legislado, que se están haciendo muchos esfuerzos por evitar que esta sociedad entienda que estamos integrados por hombres y mujeres, que nos debemos es que respetar, que somos seres complementarios, que lo que tenemos es que mirar de qué forma sacamos al país adelante sin necesidad de agredirnos de esta manera. De acuerdo, por ejemplo, al caso de Cisma Mujer, es una situación también preocupante. Ellos en sus estudios dicen que 8 de cada caso de violencia contra las mujeres que han sido denunciados, solamente el 12.2% se hace justicia. Lo demás, pues impunidad, como vemos que en este país ocurre. Para esos casos, yo en una ocasión estuvo la doctora María Paulina, recuerda que le dije que en estos casos de impunidad estaba en el país, el caso del año pasado, en un 22%, hoy que la mujer se atreve a denunciar esos tipos de violencia intrafamiliar, desafortunadamente no encuentra el apoyo y el acompañamiento para que estos agresores sean castigados como debe ser. Entonces es una situación bien preocupante, por eso yo apoyo esta iniciativa que busca aumentar las penas de prisión para aquellas personas que cometen estos delitos, que reinciden de igual manera. Sin embargo, quiero manifestar que el Estado debe ir mucho más allá, doctora Paulina. Se requiere de campañas de sensibilización,
Se requiere una política que apunte a reducir este problema, pero desde la raíz. Se necesita también mejorar las líneas de procedimiento de denuncia que hacen las mujeres y hombres frente a estos casos, ya que muchas veces se abstiene la persona de denunciar, doctora, porque eso es otro problema. Lo engorroso que es el trámite cuando uno va a denunciar un caso de violencia intrafamiliar o de violencia contra las mujeres, de todo tipo de violencia. Desafortunadamente, tras de que va la persona con ese tipo de violencia, la acaba de matar la violencia de todos los trámites que hay que hacer para que le reciban la denuncia correspondiente. Entonces, de verdad que yo quiero que no solamente el gobierno, el Estado, la Fiscalía, etcétera, etcétera, hoy reconozcan que hay una problemática que está afectando muchísimo a la familia colombiana, porque ese es un tema que no solamente es de las mujeres o que afecta a la mujer como tal, es la afectación que está llevando a la familia colombiana cada día a sumirse en primer lugar del desamparo, porque está desprotegida totalmente. Son pocos los casos de tantas denuncias que se han hecho que llegan hasta el final y que se castiga a los agresores. Por eso hay que atender de manera más directa todos esos temas, reconocer que es una problemática de verdad que está afectando a la población colombiana. Hay que dejar de invisibilizar esta situación y hacerle frente de una vez y acabar contra estos agresores que, doctor Maya, hay que de verdad asumir una actitud mucho más consecuente de todos los seres humanos, digo hombres y mujeres, para que entendamos que todos merecemos respeto, que todos debemos tratar de que los problemas no se resuelvan de esta manera, sino que nos involucremos y apoyemos no solamente este tipo de iniciativas, sino que evitemos que se sigan atentando y afectando a la familia colombiana con este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Roy Barreras. Gracias, señor presidente. Felicito a la señora vicefiscal por esta iniciativa. Ha sido ella siempre una persona muy atenta a levantar la bandera de los derechos de las mujeres, fundamentalmente también de un enfoque de género que evite formas de discriminación y más aún formas violentas de discriminación. Así que anuncio el apoyo a este proyecto, pero sí quisiera de su parte, apreciada vicefiscal, una claridad para quienes nos escuchan, para los legos, para los que no somos penalistas. Le entendí al senador Baena, ponente, que lo novedoso de este proyecto se concentra en que aumenta las penas para las exparejas que agreden. Me pregunto yo, esa agresión, esas lesiones personales, esas formas de violencia, están castigadas ya en la ley. Normalmente quedan en la impunidad por la falta de denuncia y porque es muy engorroso el trámite de la denuncia para que se justifique la pena, pero para las mujeres que son agredidas y están separadas o que tienen energúmenos detrás amenazándolas, es bueno saber, hoy en día ellas acuden a la autoridad y le ponen una caución, un llamado severo de atención, una restricción de cercanía al agresor. Eso, entiendo, ya existe. Todo aquello que permita proteger a esa mujer de mejor manera, bienvenido, pero estamos hablando entonces solamente del aumento de la pena para quien fue expareja por un delito de lesiones personales o por el delito de amenaza o por el delito de constreñimiento o por cuál tipo penal o por todos esos juntos, porque me temo que si ese agravamiento de la pena es sobre
unos tipos penales que normalmente son de pequeña sanción, volverá a ocurrir que la mujer agredida piense que el trámite engorroso y además el riesgo de la denuncia, etcétera, no se justifique. A mí me parece que el proyecto se justifica sobre todo porque podría prevenir casos mucho más graves de feminicidio. De hecho, con dolor vemos en muchas ocasiones que mujeres que son asesinadas, la semana pasada hubo un caso más, habían denunciado acoso y agresión de su expareja. Y por supuesto, si la expareja agrede o acosa, es por razones de género, de dominación sobre la mujer, y es allí donde se tipifica el intento de feminicidio, que en ocasiones termina en esa tragedia. De manera que no sé si alguna relación tenga este proyecto con la prevención del riesgo de feminicidio, primero, y segundo, si facilita de alguna forma a la mujer agredida la denuncia. Hace algunos meses este Congreso aprobó una norma que permitió que la agresión contra la mujer fuera un delito no querellable. Entonces yo fui ponente de esa iniciativa y eso facilitó que la mujer no tuviera que pasar por la revictimización y por el temor de personalmente hacer la denuncia, una denuncia que terminaba archivada en una oficina congelada, y mientras tanto el agresor volvía y le daba otra paliza por la noche por haberla denunciado. Gracias a esta medida que aprobamos, y es bueno que se sepa, los parientes, los familiares, la vecina, una amiga, cualquier ciudadano que se dé cuenta que están lastimando a una mujer puede avisarle a las autoridades para que las autoridades procedan. En este proyecto haya alguna medida como esa que facilite el proceso de denuncia a la mujer agredida para que pueda evitar que la denuncia se vuelva otro motivo de agresión. Esas son como mis preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, señora vicefiscal. Gracias, doctor Roy. Me ha pedido el uso de la palabra el ponente, el doctor Baena, luego el doctor Manuel Enríquez. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, doctor Roy, está incluido el feminicidio. En la previsión se refiere a los delitos del libro segundo, título primero y cuarto del Código Penal. Entonces ahí está específicamente homicidio, feminicidio, están contemplados, y también todos los del título cuarto, que son delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Y dentro del articulado quedó previsto el tema de la prueba anticipada, que es para facilitar la presentación de la denuncia, la declaración por parte de la persona agredida ante el juez de conocimiento. Que la recepción del juez de conocimiento, y no tienen que acudir a todas las instancias que hoy en día existen, que tienen que pasar por medicina legal, que tienen que ir a la comisaría de familia, que es un desgaste, que son por lo menos 4 declaraciones, hasta que ya llegan finalmente al juez de conocimiento, sino que aquí ya queda un procedimiento expedito para que esa prueba anticipada la reciba el juez de conocimiento directamente y se presente hasta el final del proceso, incluso en la etapa de investigación de la Fiscalía y luego la etapa de juzgamiento que hacen los jueces respectivos. Entonces ese es un gran avance. También en temas de procedimiento se expresa que son audiencias reservadas, que la acción es privada, que la acción es pública, corrijo. Entonces son medidas de carácter procedimental que están descritas aquí mismo dentro del Código de Procedimiento Penal para que se pueda facilitar y hacer mucho más fluido el procedimiento, que es la inquietud que usted manifiesta, y que realmente en eso tenemos que avanzar. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Enríquez. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, porque me parece muy importante que pudiéramos darle el primer debate en el día de hoy, una iniciativa de tanta importancia y de tanta actualidad.
quería hacer algunos comentarios, pero ya el señor ponente en su estudio los ha hecho, la senadora Doris igualmente. Me parece que todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer para defender a la familia, para defender a los niños, para defender a nuestras mujeres, pues nunca va a sobrar. Hay que seguir avanzando en eso. Ponente, yo tenía una inquietud, es con relación, doctor Baena, yo tenía una inquietud en relación con el artículo 229, concretamente con el parágrafo. A mí me parece que para que no haya lugar a equívocos, para que el juez pueda aplicar y que esta ley se traduzca realmente en hechos concretos, tenemos que dejar muy bien clarificado qué se entiende y qué es el núcleo familiar. Entonces, porque veo que aquí en el texto original traía una redacción, una propuesta, en la ponencia se modifica, pero yo le pediría que para la ponencia, para el segundo debate, pues nosotros pudiéramos tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando ha dicho que se entiende por núcleo familiar no solamente cuando hay un vínculo jurídico o de consanguinidad, sino que también en varias sentencias se ha referido que el concepto de familia debe ser entendido en concordancia con el principio del pluralismo. Así, por ejemplo, para la Corte, ¿qué es núcleo familiar? La surgida del matrimonio o unión marital de hecho, las familias derivadas de la adopción, las familias de crianza. Importante, cuando un menor, por ejemplo, ha sido separado de la familia biológica y pasa al cuidado de otra familia, también debe quedar incluido en ese concepto. Las familias monoparentales y las familias ensambladas, dice la Corte Constitucional. Entonces, yo rogaría revisar la redacción de este parágrafo para que en la ponencia para segundo debate, pues, o si lo podemos hacer de una vez, mucho mejor, pudiéramos dejar muy bien preciso este tema que va a ser fundamental para la aplicación de la nueva ley. Doctor Baena tiene el uso de la palabra. Luego, sí. Sobre ese punto, perdón, doctor Baena, escuchemos al doctor Rangel y luego le doy el uso de la palabra a usted y le permitimos unos minutos a la doctora Riveros para que nos concluya el debate. Doctor Rangel tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues por demás de saludar esta iniciativa, creo que la pertinencia es absolutamente clara cuando se trata de proteger la familia y los miembros más débiles de una familia, los más vulnerables, las mujeres, los menores de edad, etcétera. Todo lo que se haga en ese propósito es absolutamente plausible. Tengo una duda, doctor Baena, en el parágrafo primero del artículo primero, en el texto original aparecía que la pena se aumentaría y hace una enumeración de en qué casos. Los cónyuges, pero compañeros permanentes, etcétera, padres, madres de familia, e incluía, digo, las personas, a la letra dice las personas con las que se sostienen relaciones extramatrimoniales de carácter permanente, que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Eso es algo muy frecuente, digamos, en nuestra sociedad. Digamos, aparte de las consideraciones morales o éticas o religiosas que se pueda tener de esa situación, pues es algo de la vida cotidiana, de la vida diaria, eso existe en la sociedad. Y esas personas también deberían ser objeto de una protección especial, dado que se tiene un vínculo permanente. Se ha excluido de la ponencia del senador Baena esa parte, es el literal D del parágrafo primero del artículo primero. Quisiera, digamos, conocer cuál es la explicación, las razones por las que se ha excluido esa. Para una interpelación, el doctor Roy Barreras. Gracias, presidente. Es que me parece muy importante la apreciación del senador Rangel
senador Baena, porque la primera apreciación de esa redacción, y son las relaciones extramatrimoniales con alguna vocación de estabilidad, pues remiten simplemente a la unión conyugal de hecho, es decir, una reunión, una relación no matrimonial con vocación de estabilidad mayor de 2 años, está en el Código Civil, implica una unión conyugal de hecho, inclusive si no se vive bajo el mismo techo, como es el caso, por ejemplo, de la senadora Claudia López, hoy ausente, y su pareja, y que entre otras cosas el Consejo de Estado la exoneró de esa falta. Pero esa, que es una relación legal, reconocida, legítima, no cubre, senador Baena, por eso me parece muy importante la apreciación y la precisión del senador Rangel, que yo creo que debería volver a traerse a la ponencia, pero voy a esperar un momentico que el ponente pudiera escucharme un segundo. Gracias, senador Baena. Porque me parece muy importante otros casos para las mujeres colombianas. Estamos hablando de, para decirlo en términos coloquiales y no jurídicos, los amantes o las amantes. Es decir, relaciones extramatrimoniales de hombres o mujeres casados o casadas que tienen un tercero que es su amante, que cabe en esa definición, y que por las mismas razones de discriminación de género, esa mujer es maltratada o golpeada, o el hombre abusador supone que por ser su amante tiene derecho a lastimarla o a coartarla en otro tipo de relaciones. Esas mujeres colombianas también merecen la protección de este proyecto de ley, y solo la obtendrían si se recupera esa redacción. A mí me parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el ponente es, además de un buen senador, una persona que tiene una orientación religiosa importante, legítima, conocida, que no vaya a influir en la concepción de familia. Ahora que el senador Manuel Enríquez decía sobre las distintas formas de familia, proposición que yo también suscribo, me parece muy importante, porque la concepción puramente religiosa puede limitar el concepto de familia, y no es un debate que vaya a entorpecer el proceso, este proyecto, solamente a los hombre y mujer, como dice la Biblia y también la Constitución. Entonces dice José Obdulio que sabiamente esa relación excluyente de hombre-mujer, en la que un abuelo y su nieto no son familia, o en la que, para ir al grano, las parejas del mismo sexo no son familia aunque vivan hace 30 años juntas. Pero lo cierto es que también hay violencia intrafamiliar en esos casos, o en el caso de los hijos adoptantes o adoptados, o de las familias usadas con esa palabra que me parece tan fría, de familias ensambladas. Pero son así, es decir, la familia donde los tuyos, los míos y los nuestros, donde el nuevo esposo tiene unos hijos, la nueva esposa viene con sus hijitos también, y la nueva familia tiene esos hermanastros, y también hay casos de violencia intrafamiliar en esos casos. Por eso este buen proyecto, creo yo, debería cubrir a todas las formas de familia, pero también a esta, a la que hace referencia el senador Rangel, que sin duda no es una familia, es la relación extramatrimonial permanente o estable con un tercero, porque aquí no se trata de calificar moralmente o éticamente, ni de justificar, ni tampoco de descalificar a los amantes. Francia se estremecería, porque la historia de Francia es la historia de los terceros en las relaciones conyugales. Se trata de proteger a esas mujeres del energúmeno, que además de maltratar a su esposa, a su mujer, sale a la calle también y maltrata también a su amante. Entonces yo sí creo que hay que recuperar esa redacción para protección de todas las mujeres colombianas, que de paso no deberían creer en esos amantazgos, porque no es capaz de respetar. Doctor Baena, tiene el uso de la palabra. Sí, digamos, yo aquí no tuve en cuenta elementos religiosos para excluir ese punto,
sino que en literal cuando dice los cónyuges o compañeros permanentes, ahí puede haber relaciones sin que medie un matrimonio. Eso, pero digamos, pero no hay un matrimonio, no hay un documento. De todos modos, no tengo problema en que se incluya. Y ya hablamos con la señora vicefiscal y está de acuerdo en que se incluya. Entonces acogemos la propuesta del doctor Rangel, está bien. Y lo que sí sugeriría es que no entremos a definir aquí en el Código Penal, no incluyamos definiciones legales. Sí, digamos de decir que es núcleo familiar, pues no, el Código Penal eso ya está en la jurisprudencia. Exactamente, entonces por eso fue que excluimos la definición e hicimos el cambio. Entonces sería adoptar de nuevo la redacción del literal D e incorporarlo, que sea como literal C. Doctor Baena, exactamente. Que el doctor Ángel redacte la proposición para que... Sí, que sería como literal C. Tiene el uso de la palabra la doctora María Paulina Riveros, vicefiscal. Muchas gracias, señor presidente. Le extiendo un cordial y cariñoso saludo al señor ponente, doctor Baena, y a los muy apreciados senadores de la Comisión Primera del Senado. Iniciaría, para ser muy breve, simplemente complementando la exposición del senador ponente y aclarando, por supuesto, me acuerdo con que se incluya un literal del tenor que teníamos, que se refiere a la extensión del delito de violencia intrafamiliar a las personas con las que se sostienen relaciones extramatrimoniales de carácter permanente, que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Senador Barrera. De otra parte, quisiera referirme al tema... Así es. Senador Barrera, también ante su inquietud sobre el delito y qué formas de delitos cubre este fenómeno, quisiera decirle que justamente la previsión del delito de violencia intrafamiliar como delito autónomo tuvo origen en el problema que existía de que este tipo de violencia se calificaba inicialmente como lesiones personales. Por lo tanto, sujeto de poderse retirar, no era un delito oficioso. Fue esa la razón por la cual se previó el delito de violencia familiar como un delito autónomo, no querellable, lo cual implica que no se puede retirar motu propio, y el aumento de penas a que se refería el senador ponente es justamente respecto de este delito de violencia intrafamiliar y para las personas que hayan sido reincidentes. ¿Y por qué? Porque una cifra que no mencionó el senador Baena es la del riesgo feminicida, que usted también muy acertadamente mencionaba. Yo le quiero contar que de cada 100 mujeres muertas, de cada 100 mujeres objeto de feminicidio, 10 han denunciado con anterioridad violencia intrafamiliar. De manera que el riesgo feminicida es muy grande y por eso se establece la agravante a la que usted se refería. El segundo punto, muy brevemente, también quisiera mencionar el tema de los sujetos a que se refiere esta norma. Hace un momento alguien me preguntaba si también cuando los hombres son objeto de violencia por parte de sus parejas, sus exparejas, sus madres o sus hijos, se aplica el delito, y la respuesta es sí. De un dato que teníamos de 22.000 personas, 4.000 de ellos eran de exparejas mujeres contra sus exparejas hombres.
Yo no me quiero extender mucho en las explicaciones que muy acertadamente ha dado el senador Baena, tal vez olvidaba una sobre la prueba anticipada, senador Barrera, que pretende preservar la prueba durante todo el proceso penal. En este tipo de conductas normalmente la persona denunciante se arrepiente, y se arrepiente cuando llega a su casa y su pareja le dice te voy a matar porque me denunciaste y entonces no te voy a dar plata, en fin, una serie de complejidades personales que hacen que la persona retire su denuncia, lo cual no es posible, digamos, en términos de querella, porque no es un delito querellable, pero esa prueba, para ser tenida en cuenta en el juicio, tiene que descubrirse en juicio y la persona ya no está disponible. ¿Qué pretende la prueba anticipada? Que esa primera versión pueda ser tenida en cuenta en juicio. La primera denuncia que ella hace es tenida en cuenta en juicio ante el juez de conocimiento. Esas son las precisiones que yo quería hacer. Yo les agradezco mucho a los honorables senadores sus manifestaciones e interés en que no solamente es una realidad, sino es un problema. No solamente es un problema, sino que es un delito, que es, creo, algo de lo cual no ha hecho conciencia la sociedad colombiana. Es un delito autónomo, pero además es el delito que más ha crecido en el mundo. En Europa realmente existe una preocupación mayor por este tema. La violencia intrafamiliar viene en franco incremento y ese es el motivo por el cual la Fiscalía General de la Nación considera necesario facilitar mecanismos para que desde la investigación penal se prevengan estos hechos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorable senador. Gracias a usted, doctora. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Fernando Motoa. Presidente, muchas gracias. Yo había entendido, y le pido por favor al ponente que me corrija si estoy equivocado, que varias de las observaciones o modificaciones que solicita el Consejo de Política Criminal fueron tenidas en cuenta en esta ponencia, porque he tenido la oportunidad de leer el concepto del Comité de Política Criminal, que es el órgano técnico, aunque no es vinculante, hace observaciones de todo tipo a varios de los artículos y de los, digamos, elementos a considerar en esta ponencia. Se refiere a dudas en las cifras y la capacidad de procesamiento en el proyecto que estamos discutiendo. Menciona la confusión sobre el concepto de cónyuges y padres, el concepto de grupo familiar, que creo que aquí lo han venido expresando varios de los senadores de la Comisión Primera. Tiene también reparos en relación a la reincidencia, el aumento de la pena y su capacidad de prevención. Habla de las audiencias reservadas, de las pruebas anticipadas. Son varias las observaciones o modificaciones que solicita este órgano técnico. Me refiero al Consejo de Política Criminal. Quería precisar, ponente doctor Baena, si esto fue corregido en el informe de ponencia que vamos a considerar muy pronto en la votación. Era simplemente esa observación que quería hacer, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Alfredo Rangel. Gracias, presidente. Hay otro punto que quisiera que se discutiera también acá. Es en el artículo 5, el último artículo. En ese artículo se excluye de la posibilidad de pasar de la acción penal pública a privada a los delitos de violencia intrafamiliar. No, de pública a privada, sí. Es decir, aquí queda exclusivamente en manos de la Fiscalía la investigación. Hay otros delitos en los cuales pues la Fiscalía puede autorizar que un abogado, un investigador, pues colabore pues con la esclarecimiento de los hechos, llegue pruebas, etcétera, para acelerar la acción penal.
La verdad que no encuentro ninguna razón para que, digamos, una mujer objeto de violencia, víctima de la violencia, pues en caso, por ejemplo, de que la Fiscalía no tenga la premura o la eficacia suficiente en la investigación, no pueda contratar un abogado que colabore con la investigación, con allanar pruebas o testimonios, etcétera, para esclarecer los hechos y para que haya un juicio más acelerado y con mayor eficacia. Me parecería que, y voy a pasar una proposición en ese sentido, tendría que abrirse la posibilidad y no cerrarse de que la acción penal pública pudiera pasar a privada como una opción, no es una obligación, ni mucho menos. Eso es en caso pues de que la víctima lo solicite así ante una situación, digamos, de excesiva demora o ineficacia de la propia investigación penal pública. Doctora María Paulina, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Senador, solamente una precisión. Ese numeral quinto lo que pretende es que, si bien existe la facultad de pasar al sistema abreviado, ¿sí?, lo que se permite impedir es que la acción pública se convierta en privada, que es propio del sistema abreviado en algunas condiciones, porque, por ejemplo, si se convirtiera en privada, el delito podría ser desistible. Si se convirtiera en privada, la persona podría nombrar su acusador privado. Es decir, exista la posibilidad de aplicar el sistema abreviado para que éste sea más célere con todos los instrumentos de celeridad, pero excluyendo aquellos que permiten que la acción penal pueda ser desistida o que se puedan nombrar funcionarios de carácter privado. Esa precisión, ese es el sentido de la norma. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Doctor Baena, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, y frente a lo que decía el doctor Motoa, no acogimos todo lo que decía el Consejo de Política Criminal, acogimos fue el tema de la definición de grupo familiar, que no incluyéramos una definición específica, sino que dejáramos todo, digamos la redacción así, que no usáramos el Código Penal para introducir definiciones. Esa fue la parte que acogimos. El resto, pues realmente nos hemos apoyado en las estadísticas y nos hemos apoyado también en la forma como la Fiscalía le ha planteado al país cómo asumir esta problemática. Entonces, desde esa perspectiva, pues pienso yo que, como no es vinculante, como usted bien lo dice, doctor Motoa, el concepto, pues lo acogimos parcialmente, pero consideramos que los argumentos planteados por la señora vicefiscal tienen toda la suficiencia y todo el asidero en la realidad, lo que está aconteciendo en el país. Y también, doctor Rangel, sugeriría que dejáramos, por los motivos planteados por la señora vicefiscal, el artículo 5 como está, y que pues la proposición no la tengamos que tramitar. Esa sería la sugerencia. Gracias. Doctor Rangel. Gracias, presidente. En aras de la celeridad y del trámite, pues sí retiro la proposición para ser considerada en la plenaria, y con una anotación, señora fiscal, y es que, digamos, podríamos, para mantener abierta la posibilidad, ¿sí?, cerrando el riesgo del desistimiento, redactando de tal manera ese artículo que permita la posibilidad de pasar de la acción pública a la privada y elimine la posibilidad del desistimiento, como una excepción, como algo excepcional, porque también esto es justicia excepcional de alguna manera. Estamos haciendo algo absolutamente excepcional para proteger a la familia de las mujeres. Doctora María Paulina. Que busquemos yo creo que es un tema de redacción, comprendo perfectamente lo que usted quiere decir, y es que exista la posibilidad, como en efecto existe, al pasar al sistema abreviado, pero yo creo que es un problema de redacción para que las normas del derecho público no se apliquen en cuanto sean desfavorables a la víctima, pero creo que se puede buscar una redacción para el
segundo debate, que así sea. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia, con la observación de que la proposición presentada por el doctor Rangel queda como constancia de la eliminación del artículo 5º, queda como constancia para ser considerada en la ponencia para el segundo debate. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Fernando Motor. Presidente, gracias. Una pregunta muy precisa a la doctora Riveros. Claramente con estas modificaciones, y así lo consagra la ponencia del concepto de política criminal, pues va a existir un aumento. Va a existir un aumento el número de casos de violencia intrafamiliar que va a conocer la Fiscalía. Sí, porque estamos, digamos, incluyendo otros elementos que hoy no se han tenido en cuenta. La pregunta es, doctor Rivero, si existe la capacidad técnica y de personal para que ese aumento de denuncias que va a ser evidente de investigación por parte de la Fiscalía, pues existe el recurso humano y la competencia para atenderlo, que no sea hoy el proyecto que pretendemos aprobar y luego razón que justifique la no operancia de la entidad por esa excesiva carga que se pueda presentar después de aprobar esa iniciativa. Doctora María Paulina tiene el uso de la palabra. La respuesta es sí, senador Motoa. Al interior de la Fiscalía, y esto no es de reserva legal, se ha conformado un nutrido grupo, no solamente de fiscales, sino de expertos en estas materias que atiendan toda la demanda que va a exigir la atención de este delito. Pero además, porque algunos no van a hacer nuevos delitos, simplemente se trata de un tema de tipificación. Lo que antes podían ser lesiones personales va por violencia intrafamiliar, de manera que el número no se incrementaría tanto como algunos pensamos. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Secretario, ahora el registro. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe. Que llamar al... Faltan 3 senadores por votar. Faltan 3 senadores por votar. El acercamiento es serio. Señor presidente, todos los senadores presentes han votado. Si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación. Sírvase informar el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 0. Se abre la discusión del articulado. Anuncio que va a cerrarse. Secretario, hay una proposición para adicionar un literal en el artículo primero del proyecto. Sí, señor presidente. El honorable senador Alfredo Rangel, con otras 2 firmas,
propone que el parágrafo del artículo primero, al parágrafo A, se le adicione un literal D, que reza: las personas con las que se sostienen relaciones extramatrimoniales de carácter permanente, que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Tal es la proposición. En consideración el articulado con la proposición presentada por el doctor Rangel y otros miembros de la comisión. Tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Enríquez. Un minuto. Señora vicefiscal, aquí en el artículo 229 dice violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Entonces, el señor maltrata a su señora, pero también le causa lesiones personales. Lo sancionan por lesiones personales. Si nosotros estamos aquí estableciendo un delito autónomo, la violencia intrafamiliar, entonces como lo van a sancionar por las lesiones personales, entonces la pena por la violencia intrafamiliar desaparecería. Yo sugeriría eliminar esa palabra. Tiene el uso de la palabra la doctora María Paulina. No, senador, el delito de lesiones personales nunca va a alcanzar la pena del delito autónomo de violencia intrafamiliar. Sin embargo, sí puede alcanzar delitos mucho más graves como la tortura, caso en el cual, pues por supuesto, es un delito más grave en efecto, digamos, a la luz de la reacción social frente al delito. De manera que, con todo el respeto, ese ingrediente nos parece importante porque nunca va a ser por lesiones personales. Por más de que las lesiones personales alcanzaren una incapacidad aún permanente, nunca va a ser más grave definitivamente que la violencia intrafamiliar. En el caso del homicidio, sí. En el caso del homicidio o de la tortura, que son normalmente los casos que hemos tenido. Mil gracias. Sigue la discusión del articulado con la proposición leída. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Secretario, ahora el registro. Pueden votar, honorables senadores, el articulado contenido en la ponencia más la proposición al literal D del parágrafo A del artículo primero formulada por el honorable senador Alfredo Rangel Suárez. Faltan 4 senadores por votar. Alfredo Rangel Suárez, faltan 4 senadores por votar. El senador Roy se está acercando a su voto electrónico para votar sí. Pero vota. Puede votar. Vota sí el senador Roy Leonardo Barreras Montealegre. Con su boca. Barreras Montealegre. Con su boca. Señor presidente, los 12 senadores presentes ya votaron, incluido el voto del senador Roy Leonardo Barreras, que vota de otra manera no electrónica. Se cierra la votación, secretario, sírvase a informar el resultado. Señor presidente, el articulado con la modificación formulada por el senador Rangel ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 0. Señor secretario, lea el título de este proyecto. Título: por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 del 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar. Está leído el título, señor presidente. En consideración el título y la pregunta de si quiere
esta comisión que el proyecto se convierta en ley de la República. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada, secretario, ahora el registro. Pueden votar, honorables senadores, el título y la pregunta. Faltan 12 senadores por votar. Honorables senadores, el título y la pregunta. Faltan 12 senadores por votar. Senador Manuel Enrique, si es tan amable y nos colabora con su voto. El senador Baena está ya acercando a su curul para votar electrónicamente que sí. Bueno, Jaime, gracias. Bueno, ahora sí me puedo a su curul para votar electrónicamente que sí. Bueno, Jaime, gracias. Se cierra la votación, secretario Silva, a informar el resultado. Señor presidente, el título de la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no ser. Se designa ponente para el debate en la plenaria el doctor Carlos Alberto Baena. Se le da un término de 8 días para presentar la ponencia. Siguiente proyecto. Sí, señor presidente. El siguiente proyecto es el proyecto de ley número 35 del 2017, Senado, por la cual se modifica y adiciona la ley quinta de 1992, se crea la Comisión Legal del Congreso de la República para la defensa, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y se dictan otras disposiciones. El ponente, quien se encuentra presente, senador Hernán Andrade Serrano, en la sesión pasada, señor presidente, que fue en la sesión del día 25 de abril, por secretaría se dio lectura a la proposición positiva con que termina el informe. La presidencia abrió el debate general, abrió el senador Hernán Andrade, de igual manera intervino la senadora Claudia y la presidencia cerró la discusión de la proposición con que termina el informe. La secretaría quiere hacer la aclaración que este es un proyecto de ley orgánica, ya que está modificando la ley quinta, en consecuencia necesita 10 votos afirmativos. Ya que está modificando la ley quinta, en consecuencia necesita 10 votos afirmativos. Perdón. Queda claro que la discusión de este proyecto está cerrada. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Andrade para ilustrar la comisión como ponente de este proyecto para proceder a la votación. Yo quiero que seamos consecuentes con los discursos acá, Carlos y colegas. El sueño de los indígenas que la Carta Política les dio esa vocería, y estoy hablando de los senadores Marco Avirama y de ellos, ha sido tener una comisión especial que traten sus asuntos, y ellos han luchado todo el trabajo legislativo para que ese proyecto salga adelante. Yo quiero ser consecuente con ello. Así existe una duda sobre el tema del gasto. A ver si aquí en la plenaria es un tema de 4 millones de pesos mensuales, no es un tema grande dentro de la organización del Congreso. Yo quiero esa solidaridad con esos colegas, que muchas veces acudimos a ellos para temas, y es parte de su programa de gobierno, programa legislativo. Está cerrada la discusión. Yo quisiera, no tiene el aval de hacer, hoy no lo tiene, yo trato de conseguirlo de aquí a la plenaria, pero quiero darle el gesto a esos colegas que merecen como el que más tener un trámite en la comisión primera. Señor secretario, sírvase abrir el registro para votar la proposición con que termina el informe de ponencia de este proyecto. Pueden votar, honorables senadores, el informe con que termina la ponencia del proyecto de ley
35 del 2017, Senado, por el cual se modifica y adiciona la Ley Quinta del 92, se crea la Comisión Legal del Congreso de la República para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se dictan otras disposiciones. Faltan 4 senadores por votar. Faltan 4 senadores por votar. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar. Espera que el senador Jaime Amin va a votar. Puede cerrar la votación si lo considera, señor presidente. Se cierra la votación, sirva para informar el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado. Por el sí 11, por el no 0. En consecuencia, como ley orgánica, ha sido aprobada la proposición con que termina el informe. El articulado tiene 16 artículos, señor presidente. ¿Hay proposiciones? No, señor presidente, no ha sido radicada proposición al articulado. En consideración, el articulado de este proyecto debidamente publicado, sigue la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Secretario, sirva a abrir el registro. Pueden votar, honorables senadores, el articulado propuesto en la ponencia por el ponente, honorable senador Hernán Andrade Serrano. Faltan 9 votos. El senador Motoa vota que sí. ¿Cómo? Por lo menos para que avance. El presidente ya va a votar. Ya voté. Ah, es el senador Barón Cotrino el que no ha votado, como me lo señalaron. ¿Vota que sí? ¿Cómo? El sí. senador Barón vota sí. El senador Motoa también. Y el senador Motoa van. Ahí están los 10. Ya. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, sírvase. ¿Qué pasó ahí? Sírvase anunciar el resultado. Señor presidente, el resultado ha sido el siguiente. Por el sí 11, con 2 votos del senador Motoa y el senador Barón, no electrónicos y no 0. Sírvase leer el título de este proyecto. Título por la cual se modifica y adiciona la Ley Quinta de 1992, se crea la Comisión Legal del Congreso de la República para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se dictan otras disposiciones. Está leído el título, señor presidente. En consideración el título leído y la pregunta, si quiere esta comisión que este proyecto se convierta en ley de la República. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Abra el registro. Pueden votar, honorables senadores. A ver, el senador Motoa vota sí. La senadora Doris Clemencia ya no va a colaborar con el voto. Está faltando un voto. El senador Rangel ya está que vota. Señor presidente, si lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, informe el resultado. Señor presidente, con el voto no electrónico del senador Carlos Fernando Motoa, ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 10, por el no 0. La pregunta y el título. Se designa ponente para el siguiente debate al doctor Hernán Francisco Andrade. Se le da un término de 8 días para presentar la ponencia. Sí,
sírvase a anunciar los proyectos para la próxima sesión. Por disposición de la Presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley número 40 del 2017, dado por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 20 del 2017, dado por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 93 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y ediles de Bogotá. Proyecto de ley 62 del 2017, dado por medio de la cual se endurecen las sanciones para la inasistencia de congresistas y funcionarios. Proyecto de ley número 30 del 2017, dado por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. Proyecto de ley 34 del 2017, dado por medio de la cual se fortalece el ejercicio funcional de la personalidad municipal. El proyecto de ley 119 del 2017, dado por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la seguridad y convivencia en los territorios. Proyecto de ley 29 del 2017, dado por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017. Proyecto de ley 38 del 2017, dado por la cual se establece los lineamientos para la formulación de la política social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto de ley 258 del 2017, 52 del 2016, Cámara acumulado con el proyecto de ley 72 del 2010, es decir, Cámara por medio de la cual se establece los lineamientos especiales para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva. Se dictan otras disposiciones del proyecto de ley 114 del 2017, por medio de la cual se modifica el artículo 446 de la ley 599 del 2000. Proyecto de ley 203 del 2018, por medio de la cual se modifica el numeral cuarto del artículo 91 de la ley 1564 del 2012 para establecer las notificaciones a través de mensajes de transmisión de datos en procesos de familia de única instancia. Proyecto de ley 171 del 2017, por la cual se adiciona el artículo a la ley 599 del 2000 que busca agravar la conducta de peculado cuando se recaiga sobre bienes destinados a programas de seguridad alimentaria. Proyecto de ley número 29 del 2018, Senado 115 del 2016, Cámara por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 1209 del 2018 y se dictan otras disposiciones. Y proyecto de ley 231 del 2018, Senado 25 del 2017, Cámara por medio de la cual se modifica la ley 137 del 94, el decreto 1421 del 93 y el decreto extraordinario 1222 del 86, se dictan normas para crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los consejos de asambleas y se dictan otras disposiciones. Y proyecto de ley número 228 del 2018, Senado 131 del 2016, Cámara por medio de la cual se crea el registro único de unidades de propiedad horizontal y modifica la ley 675 del 2001. Señor Presidente, están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión. Se convoca la comisión primera del Senado para mañana a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión. Se convoca la comisión primera del Senado para mañana a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión. Manager está enviando el informe de la Secretaría de que habla la ley sobre la actividad legislativa en la comisión primera para efectos de el informe de rendición de cuentas que por ley se exige una vez terminada la legislatura. Pero como tiene costumbre la comisión, cada año hace una rendición de cuentas. Como tiene costumbre la comisión, cada año hace una rendición de cuentas.